Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes intrigados. El título lo dice todo, ¿verdad? El secreto del distanciamiento de Burak y Neslihan revelado. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose qué ha pasado con esta pareja tan querida, y créanme, las respuestas son fascinantes. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles contenido fresco y jugoso, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy nos sumergiremos en los rumores, las especulaciones y, lo que es más importante, en lo que sabemos con certeza sobre la supuesta distancia entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül. Hemos hecho una investigación exhaustiva para traerles la verdad, o al menos lo más cercano a ella que podemos estar, y estoy ansioso por compartirlo con ustedes. Hemos visto una ola de comentarios, mensajes directos y preguntas en todas nuestras redes sociales sobre este tema. La química entre Burak y Neslihan en pantalla, especialmente en sus papeles icónicos, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y es natural que nos preocupemos cuando parece que su relación fuera de cámaras podría estar experimentando algún tipo de tensión. Por eso, en este vídeo, vamos a analizar los diferentes ángulos. Primero, exploraremos los rumores iniciales que comenzaron a circular. ¿De dónde surgieron? ¿Fueron chismes sin fundamento o había algo de verdad en ellos? Luego hablaremos sobre las pistas que los propios actores o sus círculos cercanos han dado, o quizás, las cosas que han mantenido en silencio que también hablan mucho. Analizaremos los posibles factores que podrían estar contribuyendo a este supuesto distanciamiento. ¿Son las exigencias de sus carreras individuales? ¿Problemas personales? ¿O quizás simplemente una necesidad de espacio personal que es perfectamente normal en cualquier relación? No se trata de juzgar, sino de entender. Y por supuesto trataremos de dilucidar cuál es la situación actual. ¿Siguen distanciados? ¿Han logrado superar cualquier obstáculo? La verdad, como suele suceder, puede ser más compleja de lo que parece a simple vista. Hemos investigado a fondo. Hemos revisado entrevistas antiguas y recientes, declaraciones oficiales, tweets, publicaciones en Instagram, y lo que dicen nuestros contactos en la industria. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la superficie. Las vidas de las celebridades son increíblemente complejas y están bajo un escrutinio constante. Lo que parece un distanciamiento a simple vista puede ser simplemente una etapa normal en la vida de cualquier pareja, amplificada por su fama. Pero basta de preámbulos. Vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. Para empezar, los rumores de un distanciamiento entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül no son nuevos. Han surgido en varias ocasiones a lo largo de los años, a menudo ligados a la intensa carga de trabajo que ambos manejan, especialmente durante las grabaciones de proyectos muy exitosos. Uno de los momentos en que estos rumores cobraron fuerza fue, por ejemplo, durante las etapas finales de la producción de Kara Sevda, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, sin duda, demandó un esfuerzo monumental de ambos. Se hablaba de agotamiento, de largas horas de filmación que los dejaban sin energía para dedicarle a su relación. Es fácil imaginar que, después de pasar tantas horas interpretando a personajes tan intensos y dramáticos, la línea entre la ficción y la realidad pueda volverse un poco borrosa, o al menos, que el cansancio acumulado afecte la dinámica personal. Otro punto clave donde surgieron especulaciones fue cuando Burak Ozcerbay lanzó su propia marca de ropa, Beyzade, y se volcó de lleno en este proyecto empresarial. Sabemos que lanzar y mantener un negocio requiere una dedicación enorme, tiempo y energía. Algunos interpretaron esto como una señal de que Burak estaba invirtiendo más en su futuro personal y profesional, lo que en la mente de algunos podría significar un alejamiento de las prioridades compartidas con Neslihan. Es natural que las parejas experimenten etapas donde uno de los miembros se enfoca intensamente en un proyecto personal, y si el otro no lo comparte activamente o no lo entiende completamente, puede generar una percepción de distancia. Sin embargo, es crucial recordar que estas son solo interpretaciones. Ni Burak ni Neslihan son personas que ventilen sus vidas privadas de manera pública. Y eso en sí mismo es un rasgo de su profesionalismo y, quizás, de su deseo de proteger su relación de la vorágine mediática. Cuando no hay declaraciones escandalosas, la gente tiende a llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Y en el mundo de las redes sociales, un rumor puede propagarse como la pólvora.
Ahora, hablemos de las veces en que ellos mismos han abordado estas especulaciones, aunque sea de forma indirecta. A menudo cuando se les preguntaba sobre los rumores de problemas, ambos han respondido con sonrisas o evasivas, o simplemente han negado cualquier dificultad de manera muy general. Por ejemplo, en entrevistas conjuntas o por separado, cuando se les ha preguntado si están pasando por un momento difícil, la respuesta más común ha sido algo así como: somos una pareja normal, tenemos nuestros altibajos como todos, pero estamos bien. Esta frase, aunque simple, es muy reveladora. Implica que sí hay momentos complicados, como en cualquier relación de larga duración, pero que la base es sólida y que no hay crisis insuperables. También hemos observado que a pesar de los rumores, a menudo se les ve juntos en eventos públicos, o en publicaciones en redes sociales que, aunque no sean súper frecuentes, muestran una conexión. No vemos las constantes demostraciones de afecto efusivas que a veces esperan los fans, pero tampoco vemos indicios claros de enemistad o frialdad. Y esto, amigos míos, es muy importante. Las parejas que realmente están distanciadas o en crisis suelen evitar los eventos juntos, o sus interacciones públicas se vuelven tensas y forzadas. En el caso de Burak y Neslihan, esto no ha sido así. Uno de los factores que podría estar contribuyendo a la percepción de distancia es la naturaleza de sus carreras. Burak, con su creciente éxito empresarial y su incursión en proyectos de cine y televisión más recientes, como Kurulus, Osman, ha estado extremadamente ocupado. Neslihan, por su parte, también ha continuado con proyectos ambiciosos, lo que significa que sus agendas individuales pueden ser bastante exigentes. Cuando dos personas tienen carreras que demandan tanta atención y tiempo, es inevitable que pasen periodos donde sus vidas profesionales estén muy separadas, lo que puede dar la impresión de que sus vidas personales también lo están. Además, hay que considerar la influencia de las redes sociales en la percepción pública. En la era digital, todos esperamos ver una ventana abierta a la vida de las celebridades. Si no vemos publicaciones diarias de pareja, viajes juntos, o demostraciones constantes de amor en Instagram, asumimos que algo anda mal. Pero esta expectativa puede ser poco realista. Muchas parejas, famosas o no, eligen mantener ciertas cosas en privado. Tal vez Burak y Neslihan son de esas parejas que prefieren disfrutar de su tiempo juntos lejos de los flashes y de las cámaras de los teléfonos. Un punto que a menudo se pasa por alto es la evolución natural de una relación. Las parejas no permanecen estáticas. A lo largo de los años, las dinámicas cambian, las prioridades se ajustan y los individuos crecen. Lo que funcionaba al principio de una relación puede no ser lo mismo años después. Es posible que Burak y Neslihan estén simplemente navegando por esta etapa de su relación, adaptándose a sus vidas individuales y profesionales, y encontrando nuevas formas de mantener viva su conexión. Ahora, ¿cuál es la situación actual, según lo que podemos inferir? Los rumores de distanciamiento parecen haber disminuido considerablemente en los últimos meses. La última vez que se les vio juntos en un evento público o en una publicación que generara revuelo fue hace relativamente poco, y la interacción que mostraron no daba pie a pensar en problemas graves. Es posible que hayan superado cualquier etapa de tensión o simplemente que hayan decidido ser más discretos con su vida privada. Analizando todo esto, podemos llegar a algunas conclusiones. Primero, es muy probable que los rumores de un grave distanciamiento entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül hayan sido, en su mayoría, exageraciones o malinterpretaciones. Si bien es cierto que, como cualquier pareja, pueden haber enfrentado sus desafíos, no hay evidencia sólida de una crisis irreparable. Segundo, la naturaleza de sus exitosas carreras y la constante presión mediática sin duda han jugado un papel en la forma en que se percibe su relación. Tercero, la discreción de la pareja sobre su vida personal ha llevado a que los fanáticos y los medios llenen los vacíos con especulaciones, que a menudo pueden ser negativas. En resumen, lo que hemos analizado hoy apunta a que Burak y Neslihan, aunque enfrenten las inevitables complejidades de la vida y de sus carreras, parecen tener una base sólida. Las supuestas grietas que muchos vieron podrían ser simplemente las fluctuaciones normales de cualquier relación, amplificadas por su fama. Han logrado mantener un frente unido, al menos en público, y no hay señales alarmantes que sugieran una ruptura. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que haya aclarado muchas de sus dudas. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre el supuesto distanciamiento de Burak y Neslihan? ¿Creen que los medios y los fans ejercen
Demasiada presión sobre las parejas famosas. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.